Bueno, Bruno, hoy nos vas a hablar de, como tú decías, de una de las catedrales de la literatura. A lo mejor es demasiado catedral y todo, y de un escritor legendario, titánico, vamos, arrebatador. Sí. Exacto. Vamos a hablar de un libro desmesurado, de un libro colosal, de un gran libro que a la vez es un libro grande, porque tiene 1.500 páginas, como tú has dicho, es una auténtica catedral literaria, y el autor es mucho más que un autor, es una especie de dios cultural en Francia, ¿no? Estamos hablando de Los Miserables y estamos hablando, por supuesto, de Víctor Hugo, ¿no? Del padre del romanticismo francés. Un autor desmesurado, con una obra desmesurada y con una vida amorosa desmesurada, de la que también hablaremos en un momento. Este no paraba, ¿eh? Se comía la vida y se lo comía todo. No paraba, manejaba la pluma y el plumín sí. sin descanso. Sí. Tírali. A partes iguales. A partes iguales, sí. Víctor Hugo nació en 1802, nació en un pueblecito, en Besanzón, un pueblecito cercano a Suiza, y era hijo de un general napoleónico, Leopold Hugo, y de una mujer perteneciente a la alta burguesía. Fue el pequeño de 3 hermanos y tuvo una educación muy, muy exquisita, muy esmerada. Muy jovencito, en 1811, trasladan a su padre, que como he dicho era un militar de alto rango, un general, lo trasladan a Madrid y se va toda la familia con él. Víctor Hugo vive un par de años en Madrid, le impresiona España, le impresiona la cultura española, de hecho en toda su obra se puede rastrear la influencia de lo español y a través de él, según dicen los críticos, se puede rastrear lo español en todo lo romántico francés, ¿no? Le impresionó la cultura, aprendió el castellano, pero también vio algo que le marcaría de por vida y es unos ajusticiamientos, vio unos ajusticiamientos con garrote vil. Y a partir de ese momento luchó toda su vida contra la pena de muerte. Fue un defensor a ultranza de la eliminación de este tipo de pena. Como ya digo, estuvo 2 años en Madrid, luego se volvió a París porque sus padres se separaron y siguió con su exquisita educación, hasta tal punto que con 14 años, fíjate Ramón, en un cuadernillo escolar que tenía, fíjate lo que apuntó: quiero ser Chateaubriand o no ser nada. O sea, quería llegar a la excelencia literaria, ¿no? Como su modelo Chateaubriand. O César o nada. Sí, exacto. Lo quería todo en literatura, una ambición desmesurada y un talento desmesurado. Fíjate, a los 17 años editó una revista junto con sus 2 hermanos, una revista literaria llamada El Conservador Literario, en la que prácticamente lo escribía todo él, usaba 11 seudónimos diferentes y escribía poemas, artículos, relatos. Y le divertía mucho la crítica literaria que se hacía de la revista, porque unos poemas se los alababan, otros se los criticaban, y él en el fondo se reía y decía: madre mía, si supieran que todo lo escribo yo, que todo lo escribe la misma persona. O sea, un gran talento ya con 17 añitos. Muy joven se casó con una amiga de toda la vida, una amiga de la infancia, Adèle Fouché, por cierto, de la que estaba enamorado también su hermano, y al no poder conseguirla enloqueció y vivió prácticamente el resto de su vida en clínicas psiquiátricas. Cuenta la leyenda, bueno, más que la leyenda lo cuenta un biógrafo de la época, un biógrafo contemporáneo de Víctor Hugo, en esta biografía, que Víctor Hugo se casó virgen, llegó virgen al matrimonio, pero que en la noche de bodas, Ramón, lo hizo 9 veces. Pues eso, un titán. Le pilló con ganas, claro. Tenía rencor acumulado. Si tú y Mon en los buenos tiempos os habréis acercado a este récord... Jamás. Yo jamás. Yo manualmente me he acercado más. No, él manualmente no. Él con su Adèle pasó de la nada absoluta a 9 veces en una noche. Por tanto, era, como he dicho antes, un portento en la pluma y un portento con el plumín también. El matrimonio fue bien, durante unos años tuvieron 4 hijos, por desgracia solo... No me extraña, ¿a este ritmo? y sin píldora anticonceptiva, sí. Que ayer fue el día de la píldora anticonceptiva, en este momento no la había. Bien, tuvo 4 hijos, como he dicho, solo le sobrevivió uno, la hija pequeña, Adèle, el resto murieron, lo cual le amargó profundamente, como es evidente. Pero al cabo de unos años empezó la cosa a ir mal con la mujer.
De hecho, la Adèle Fouché le puso los cuernos con Sainte-Beuve, con el crítico literario más influyente de la época, una especie de Harold Bloom del siglo XIX, pues precisamente con él le puso los cuernos a Adèle. Él, resentido con esto, pues a su vez se buscó un amante. Y me sorprende que le diera tiempo también. Sí. Estos talentos tenían tiempo para todo. Pues tuvo tiempo de buscarse un amante que era una actriz de moda en la época, Juliette Drouet, bellísima, inteligente, con la que estuvo prácticamente el resto de su vida. Esta era, digamos, su amante principal, porque tuvo innumerables amantes de todo tipo, pero esta, digamos, fue su amante oficial junto con otra, Léonie Donné, que también con la que también estuvo muchos años. Léonie Donné fue escritora y fue la primera mujer, Ramón, curiosamente, que exploró el Ártico. Era exploradora y luego contó este viaje de exploración en un libro. Pues esta mujer intrépida e inteligente, Léonie Donné, también fue amante de Víctor Hugo durante 7 años. Y lo fue durante un tiempo vital para Víctor Hugo, que fue después de la muerte de su primera hija. En 1843, su primera hija, la hija mayor, Leopoldine, muere ahogada en un accidente fluvial en el Sena junto con su marido, y Víctor Hugo entra en una especie de depresión enorme que le puso al borde del suicidio. Suicidio, por otra parte, muy común en la época romántica, ¿no? Y sus amigos temieron por la vida de Víctor Hugo. De hecho, dejó de publicar en estos años libros. Había escrito muchísimo. Había escrito a partir de 1823, que inaugura, digamos, su bibliografía con Han de Islandia. Luego escribió Cromwell, luego escribió Hernani, obras dramáticas, Ruy Blas, escribió Nuestra Señora de París, por ejemplo, la novela Nuestra Señora de París, en menos de un año. Esa es la del Jorobado de Notre Dame. Exacto. Pues esta novela la escribió en menos de un año por encargo. Se encerró en una habitación con un montón de velas, papel y pluma, y escribió en menos de un año esta portentosa novela también, Nuestra Señora de París. Fueron todo por entregas, ¿no? No. Aunque a veces la técnica es folletinesca, en su caso no fue por entregas. Curiosamente, porque en la época Dumas, otro de los románticos, hacía folletín por entregas, ¿no? Incluso Madame Bovary fue un folletín por entregas, pero en el caso de Víctor Hugo no fue así. Aunque algunas de las técnicas del folletín las usó también, sí. Yo creía que sí que lo había hecho debido al volumen. Sí, el volumen, ya he comentado, son 1.500 páginas, pero bueno, en realidad vuelan. La lectura de este libro vuela, y luego diremos por qué, ¿no? Bien, ha muerto la hija mayor de Leopoldine, Léonie Donné sigue siendo su amante. Esta relación termina de forma abrupta a los 7 años, de una forma muy, muy curiosa, Ramón. Léonie le pide a su marido, que era un pintor famoso de la época, el divorcio. El pintor no le concede el divorcio y le pone un detective que los pilla infraganti a Víctor Hugo y a Léonie en un apartamento, los pilla infraganti y los denuncia por adulterio. Él, como era par de Francia, era académico y era hombre, pues no le ocurre nada, pero a ella llegaron a encarcelarla por este adulterio. ¿Sí? Y así terminó esta relación con esta amante. Con la otra amante, Juliette Drouet, duró toda la vida. En 1952, Luis Napoleón Bonaparte, que era el presidente de la Segunda República Francesa durante este siglo que fue convulso, hubieron 3 repúblicas francesas, 2 imperios, una restauración monárquica, o sea, políticamente fue un siglo muy convulso. Pues bueno, Luis Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado en 1952, se cargó la Segunda República y estableció el Segundo Imperio y tomó el nombre de Napoleón III. Víctor Hugo, por supuesto, estaba en total desacuerdo con esto, le hizo una crítica demoledora en un libro que publicó titulado Napoleón el Pequeño, un libro satírico sobre este Napoleón III, y tuvo que exiliarse, pasó un espacio de tiempo corto en Bruselas y de allí se fue y permaneció durante 19 años en Jersey y en Guernsey, que eran 2 islas pequeñas que están en un archipiélago del Canal de la Mancha. Sí, que muy cerca de ahí ahora están las islas con paraísos fiscales. Sí,
Sí, porque si ya te digo, son un archipiélago pequeñito que está en el Canal de la Mancha, que dependen o dependían en aquel momento de Inglaterra, y él se cobijó allí y estuvo durante 19 años en estas islitas. Y fue un exilio muy fecundo, muy fructífero desde el punto de vista creativo, porque, claro, eran unas islas pequeñísimas, no tenía allí compromisos sociales ni políticos, porque en Francia el hombre no paraba, claro, era ya un escritor estratosférico, era un ídolo de la oposición, entonces no en París no paraba. Pero aquí tenía mucho tiempo libre y dedicó prácticamente los 19 años a escribir. Pero no solo a escribir, Ramón, porque seguía teniendo mucha afición. El que tiene afición, lo comentamos siempre. Seguía teniendo mucha afición y él se trasladó a Jersey y a Guernsey con su mujer y con su amante, y a cada una de ellas le montó una casa. Y estas casas, Ramón, estaban repletas de criadas. Uy. ¿Y por qué digo esto? Porque en fin. También pico. He descubierto una cosa muy interesante y muy curiosa, que cuenta un biógrafo suyo, suizo, especializado en biografías de personajes franceses, Henri Guillemont, que descubrió, buceando entre toda la documentación que existe de Víctor Hugo, encontró unos libritos de contabilidad muy curiosos, porque él, claro, fue uno de los primeros escritores que pudo vivir de la escritura, pero claro, su economía no era boyante, tenía que administrarse muy bien si quería llegar a fin de mes. Y lo que hacía era llevar una contabilidad muy detallada de todos sus gastos. Entonces, Henri Guillemont en estos cuadernos encontró unas anotaciones extrañas. Primero le extrañó que estuvieran en castellano. Ya sabemos que él hablaba castellano porque estuvo en España, lo aprendió, y tenía entre todas las anotaciones de gastos en francés una serie de anotaciones en castellano. Y claro. Al lado, la contabilidad B, lo de Bárcenas, lo de toda la vida. Claro. Una contabilidad B, como tú dices, y él intentó descifrar estos códigos en castellanos y descubrió que era una especie de códigos del comercio sexual que él mantenía con las criadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una anotación que ponía vaca lechera, 50 centavos. Y él descubrió que esta anotación correspondía a los momentos en los que una criada le enseñaba los pechos. Y por esto Hugo pagaba 50 centavos. Otra anotación que era todo completo. Descubrió Guillemont que todo completo, que costaba 1 franco, era cuando la criada le mostraba todo su cuerpo desnudo por entero. Y una tercera anotación que ponía... No me lo digas, final feliz. todo. Vale. Y anotaba él al lado, 1,5 o 2 francos. Esto era cuando hacía el amor con la criada y él le pagaba 1,5 o 2 francos. Pues toda esta contabilidad, los gastos de este comercio sexual con las criadas, los llevaba anotados en una libretita junto con los gastos de carne, de carbón, de velas. Curioso, ¿no? Sí. Un tipo ordenado. Un tipo muy ordenado. Tuvo que serlo para poder vivir de la literatura, que entonces alguno de ellos empezaba a poder vivir. Él luchó mucho por los derechos de autor, porque en esa época solo te pagaban por el libro. A partir de ahí ya no cobrabas un duro. Y él luchó porque se pagara por libros vendidos, que es una cosa que ahora está establecida, pero que en aquel momento no era así. Y él luchó durante toda su vida por los derechos de los autores. Pues bien, él permanece en el exilio hasta 1870. En 1870 los prusianos vencen a los franceses en la batalla del Sedan y incluso en esta batalla capturan a Napoleón III. Entonces, Víctor Hugo, al no estar ya Napoleón III, vuelve a Francia y bueno, es recibido como si fuera un héroe nacional. 1 millón de personas de la época se cuenta que acudieron a la estación de trenes de París a recibir al gran héroe. Sí, es como aquí cuando muere Blasco Ibáñez, toda la gente que acude al puerto. Sí. Y imagínate, y en su entierro, en 1885, que murió, tuvo una vida longeva, 83 años, se cuenta que acudieron más de 2 millones de personas al entierro. Él el catafalco estuvo montado debajo del Arco del Triunfo durante un día, pasaron por allí 2 millones de parisinos a rendirle honores y luego fue enterrado en el Panteón de los Hombres Ilustres de París, un panteón exclusivísimo para los grandes héroes. Por eso hemos comentado antes que no solo fue un gran escritor, sino fue una especie de dios de la cultura y un héroe político y social francés.
Pues bien, en este momento del exilio, justo en 1862, en pleno exilio, fue cuando apareció Los Miserables, ¿no? Que es el libro del que vamos a hablar hoy. Se publica en 1862 y fue un éxito impresionante en Francia. Todo el mundo un pelotazo. quería leer Los Miserables, un auténtico pelotazo, a pesar, como he dicho, de la enormidad de este libro, ¿no? Todo el mundo conoce la trama porque han hecho 4 o 5 películas, han hecho musicales, es una trama muy conocida, ¿no? La historia de Jean Valjean, una persona que por robar un pan lo meten en la cárcel, luego intenta escapar varias veces, se le amplía la pena, total, está más de 20 años en prisión y sale convertido en un miserable, ¿no? Ha aprendido la maldad en la cárcel. Y, sobre todo, como consecuencia del encuentro con un obispo que era todo lo contrario, era en extremo bondadoso, en extremo generoso, asistimos a un proceso de redención de Jean Valjean, obstaculizado por el malvado policía Javert, ¿no? Que es una especie de sabueso incansable que lo persigue casi hasta el final de su vida para volverlo a meter en la cárcel. Este es un poco el argumento, que yo creo que todo el mundo habrá visto alguna de las 4 o 5 películas y el argumento lo conocerá, ¿no? El origen es curioso porque a mí me sorprendió cuando lo leí, Ramón, porque de repente empiezo a leerlo y veo que las 77 primeras páginas de Los Miserables las dedica Víctor Hugo a hablar de un obispo, a presentar la figura de un obispo. Y yo pensé, ¿por qué dedica 77 páginas solo a hablar de un obispo? Y resulta, investigando, que claro, antes de escribir Los Miserables, él había escrito un pequeño libro que no publicó, titulado Las Miserias. Lo escribió en 1845, pero no lo publicó. Y él en este libro quería contar la historia de un obispo del sur de Francia que tenía fama de extraordinariamente bueno, de hombre santo. Le impresionó esta historia y quiso contarla en un libro. ¿Y recicló el material? Exacto, no lo publicó y recicló el material, como tú dices, y en base a este libro montó Los Miserables. En este libro, en Las Miserias, ya aparecía Jean Valjean, ya aparecía Javert, pero fundamentalmente era un libro que quería contar la historia de este obispo. Y de ser un libro total, pasó a ser el arranque de Los Miserables. Por eso que dedique tantas y tantas hojas a hablar de este obispo, ¿no? Además, yo creo que es mi parte favorita de Los Miserables. Mira. Las 77 primeras páginas me parecen extraordinarias, ¿no? La descripción que hace de este obispo, ¿no? Y también hay otra obra de 1848, El discurso sobre la miseria, que también es un poco el origen social de esta grandísima novela, Los Miserables, que recordemos que es una novela social, al estilo de las de Dickens en Inglaterra, ¿no? Una novela de denuncia. Él era un autor muy comprometido. Sí, y en aquella época no era fácil, y el tipo se la jugaba. Sí, ya tuvo que exiliarse 19 años y irse de su queridísimo París, ¿no? Pues era, como he dicho, un autor muy comprometido, tanto en lo literario como en lo político. Fue diputado también en las Cortes francesas, ¿no? Fue alcalde y estaba muy comprometido con la pobreza, con la ignorancia, con la pena de muerte, como hemos comentado, con la educación, con la igualdad de las mujeres. Era como he dicho, un gran literato social y evolucionó lo ideológico, ¿no? De lo conservador a lo más progresista al final de su vida. Los Miserables es también una novela épica. Otra cosa que me impresionó, sí, es que dedicara 100 páginas a hablar de la batalla de Waterloo, que de repente te quedas embelesado con la descripción de esta batalla, que no fue muy riguroso en lo histórico, parece ser que no fue exactamente así, pero que embelesa cómo cuenta él la batalla de Waterloo, ¿no? En 1815, que es cuando se derrota a Napoleón, cuando Wellington derrota a Napoleón, y es el año en el que empieza Los Miserables. Por lo tanto, también es una novela épica, no solo cuenta la batalla de Waterloo. Es una superproducción. Una superproducción, sí. Cuenta también la Revolución de 1848, con las barricadas, las luchas callejeras. Con Gavroche por ahí, el pequeño Gavroche. Sí. Es una novela también épica en este sentido, ¿no? Porque él intentaba mezclar en todas sus obras lo lírico, lo épico y lo dramático. Él tiene un texto
que es el prólogo a una obra dramática suya, de las más famosas, Cromwell, pues el prólogo a este libro de Cromwell está considerado el texto fundacional del romanticismo francés, ¿no? que empieza más o menos a mitad del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, más o menos, y el texto fundacional de este movimiento romántico en Francia es este prólogo, este prefacio a Cromwell, en el que explica cómo toda la literatura evoluciona de lo lírico, pasando por lo épico y acabando en lo dramático, ¿no? Entonces, en todas sus obras podías ver estos tres elementos: lo lírico, lo épico y lo dramático, ¿no? Bruno. Es una novela, por lo tanto, total, una novela enciclopédica, una novela llena de digresiones de tipo literario, filosófico, social, religioso. Con respecto a las religiosas, por ejemplo, tuvo problemas, tuvo censura, el libro estuvo en el índex de libros prohibidos de la Iglesia mucho tiempo, se la ha censurado, se la ha recortado, incluso recientemente. Hay algunas ediciones actuales que aún tienen fragmentos recortados. Y es una novela romántica, como hemos dicho, pero también es una novela realista. Recordemos que él la escribió ya con 61 años, ¿no? Entonces, a la vez que comparte elementos románticos, comparte elementos realistas. De alguna manera, él también pretendía emular a la comedia humana de Balzac, esta idea de libro total en el que todo cabía, ¿no? Es un libro portentoso, como hemos dicho antes. Y, digamos, los temas fundamentales del libro, además de estas digresiones teóricas de todo tipo, serían básicamente dos: el tema de la redención y el tema de la justicia, ¿no? El tema de si es posible que un hombre se redima, si es posible que un hombre cambie de naturaleza. Él contesta que sí, y la prueba es la evolución del personaje de Jean Valjean. Y el otro gran tema es si la justicia y la ley son la misma cosa, si necesariamente deben ser lo mismo, o si puede ser la ley en algunos casos injusta. Él contesta que sí, y la prueba es Javert. Javert es un hombre obsesionado por el cumplimiento de la ley, no le preocupa la justicia, solo le preocupa la ley, y en su cabeza están confundidas ambas, ¿no? Entonces, la respuesta de Hugo es: sí es posible la redención, sí que es posible que el hombre cambie, y sí, la justicia y la ley muchas veces no son lo mismo. Muy buen mensaje. Pero a mí, Ramón, y para concluir, ¿sabes lo que más me ha impresionado? Yo me fijo mucho en las novelas en la figura del narrador. Para mí el narrador es posiblemente el protagonista principal de toda novela. La gente se fija mucho en los protagonistas principales, secundarios, tramas, subtramas, pero yo me fijo muchísimo en el personaje, para mí, principal de una novela, que es el narrador. Y en esta época los narradores clásicos se confundían con el autor. Era el autor de la obra, en este caso era Víctor Hugo, el que contaba la historia. Ajá. Entonces, el narrador Víctor Hugo es un narrador intruso, es un narrador invasivo, siempre está apareciendo por el texto. De repente se abre un paréntesis, aparece Víctor Hugo y hace una intervención, interpela al lector, hace un comentario, da una explicación. Constantemente el narrador está interrumpiendo, digamos, esa magia de la narración para aportar cosas. Esto, si hubiera sido cualquier otro autor, molestaría. Como he dicho, rompería, digamos, la magia, el embrujo de la narración. En el caso de Víctor Hugo no ocurre así. Estás esperando constantemente a que intervenga Víctor Hugo, porque es fantástico todo lo que cuenta Víctor Hugo en esta novela. Yo dividiría la novela en dos partes. La parte, digamos, de la trama y las múltiples subtramas, y la de los personajes principales, y las intervenciones, por otra parte, de Víctor Hugo, que asume el papel de narrador, ¿no? Se confunde en esta novela el papel del autor con el del narrador. Pero es tan interesante lo que aporta Víctor Hugo, que yo propondría dos lecturas. Una lectura de la trama y otra lectura de la estructura de intervenciones en las que aparece el autor. Recordemos que esta es la última gran novela clásica, digamos. La primera novela moderna sería, por ejemplo, Madame Bovary, de Flaubert, y en esta cambia totalmente la figura del narrador. Recordemos que Flaubert inventa el estilo indirecto libre, ¿no? Para Flaubert, el narrador debía estar disuelto en la trama, no debía notarse la presencia del narrador. El narrador, como él decía, debía ser como Dios, debía estar presente pero ser invisible, y todas las novelas modernas, a partir sobre todo de Flaubert, tienen esta característica, ¿no? Tienden a hacer desaparecer al narrador. Pero en las clásicas
el narrador estaba muy presente y sobre todo en las de Víctor Hugo estaba de una forma casi invasiva. Pero ya te digo, las intervenciones son de tal brillantez, las reflexiones son tan interesantes de todo tipo, como he dicho antes, las literarias, las históricas, las filosóficas, las reflexiones sociales, que vale la pena hacer una lectura solo, yo propondría una lectura solo de las intervenciones de Víctor Hugo, que constantemente se está colando sin pedir permiso en la narración. Oye, ¿cómo murió? Pues murió de neumonía ya muy anciano. Pero Ramón, fíjate, murió muy anciano a los 83 años, pero cuentan las crónicas que a los 80 años cogió un carruaje y se fue a visitar a una de sus criadas preferidas. Caray. Eso lo cuentan los biógrafos. Aficionado hasta el final, ¿eh? A los 80 años aún tenía, como decía mi abuelo, aún tenía ilusión. Sí, tenía ilusión, tenía afición y tenía amor. De una vitalidad intelectual y sexual fuera de serie, sí. Tenemos aquí a Silvia preparada. Nos va a leer el fragmento introductorio de Los Miserables, que yo creo que explica muy bien cuál es la intención social de esta novela. Mientras permitan las leyes y las costumbres la existencia de una condena social que cree infiernos de forma artificial, en plena civilización, y añada la complicación de una fatalidad humana al destino, que es divino. Mientras los tres problemas de este siglo, el proletariado que degrada al hombre, el hambre que pierde a la mujer, la oscuridad que atrofia al niño, no se resuelvan. Mientras en algunas comarcas pueda existir la asfixia social, dicho de otra forma, y desde un punto de vista aún más amplio, mientras haya en la tierra ignorancia y miseria, no podrán carecer de utilidad libros como este. ¿Estamos de acuerdo, Ramón? Estamos completamente de acuerdo. Y miseria, nos harán falta libros como Los Miserables. Sí. Recomiendo. Es un libro muy extenso, pero como digo, es tan interesante desde todos los puntos de vista que lo vas leyendo y no te das cuenta. Invito a leerlo. Sé que es un gran esfuerzo. Hoy en día también, invitas a leerlo y no se le caerá a la gente a las manos. Sí, hoy estamos acostumbrados a otro tipo de textos, incluso a mí, que me encanta leer, me cuesta leer a veces estas obras colosales, pero ya te digo, es una aventura extraordinaria leer este libro. Sí, es un libro total, un libro de madurez, la obra más genial de un genio. Pues nosotros siempre encantados de escucharte, querido Bruno. Y a vosotros. Cuídate. Ahora viene David ahora. David vendrá en un ratito, sí, en breve. Vale. Quédate aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos a Nacho Chuliá en breve, tenemos ahora mismo a Rubén, luego David, y tenemos aquí el carrusel habitual. No me lo pierdo, que hoy puedo escucharos. Venga, un abrazo muy fuerte, Bruno. Un abrazo a vosotros, un beso.